Buenos días, gracias a todos y todas, las personas que sigan esta retransmisión en directo de esta rueda de prensa y, por supuesto, a los medios de comunicación presentes por participar en la misma. Quiero, lo primero de todo, expresar, aunque ya lo hice, como saben, de forma pública y privada a su familia, tener un recuerdo emocionado para Aníbal Vázquez, quien fuera alcalde de Mieres, persona a la que conocí, con la que trabajé mucho y a la que tengo un enorme cariño y a la que quiero recordar una vez más en nombre del Gobierno de Asturias para testimoniar ese afecto y ese cariño a su familia. Al mismo tiempo, en nombre del Gobierno de Asturias, quiero expresar públicamente nuestra felicitación, nuestra enhorabuena, aunque ya también lo he hecho vía redes sociales y también hablando con el propio alcalde de Oviedo, al Concejo de Oviedo, a la ciudad de Oviedo, en este sentido por ser proclamada o haber obtenido esa distinción de capital española de la gastronomía durante el año 2024. Creo y creemos que es una buena noticia para Oviedo y, por supuesto, también para toda Asturias. Esta rueda de prensa sirve para dos cosas. En primer lugar, para analizar la situación política general, que lógicamente merece un balance por parte del Gobierno de Asturias, y en segundo lugar, y no menos importante, para tener en cuenta algunos de los temas tratados en el Consejo de Gobierno. Sobre la situación política general, como saben, hoy ha tomado posesión, ha jurado, prometido en este caso, su cargo de presidente del Gobierno ante el jefe del Estado, el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en aplicación de la Constitución española, que en su artículo 99 establece el sistema en el que se elige el presidente del Gobierno y, lógicamente, con el nombramiento preceptivo y la publicación, como saben, en el BOE, de ese nombramiento con la firma del jefe del Estado. Por eso, lo primero de todo, quiero invitar al conjunto de la ciudadanía a que pasemos página de la crispación para recuperar la convivencia democrática. No puedo dejar de expresar mi preocupación por los acontecimientos que están teniendo lugar, especialmente en la capital de España, en Madrid, lo vemos todos los días. Ayer vimos nuevas secuencias con banderas nazis directamente, cánticos el cara al sol, el himno franquista y otras manifestaciones de violencia, incluso contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que quiero agradecer su trabajo en cuanto a mantener el orden público dentro del orden constitucional vigente. Pero, por desgracia, me han comunicado además que en el día de hoy han sido atacadas las sedes, las casas del pueblo socialistas de Llanera y de Cangas del Narcea, aquí en Asturias, y por eso quiero, lo primero de todo, hacer un llamamiento a que no contribuyamos a generar más crispación y más odio. Tenemos que ser capaces de, entre todos y todas, bajar esa tensión. Lo vengo diciendo de forma reiterada. Calma, serenidad y convivencia. Y tomando esa frase que está grabada en la tumba del presidente Adolfo Suárez, la de «Fue posible la concordia», una invitación a toda Asturias para que hagamos nuevamente posible la concordia. Por eso tengo que lamentar también públicamente, junto con la inmensa mayoría, que quiero reconocer, la inmensa mayoría del pueblo asturiano, que lógicamente está teniendo una actitud totalmente pacífica, e incluso aquellos que manifestándose lo están haciendo de forma pacífica, quiero lamentar aquellas actitudes violentas, aquellos insultos, aquellas agresiones o amenazas que se están enviando, que están teniendo lugar en estos momentos y que exigen una condena pública, como hace el Gobierno de Asturias, y que lamentamos otros partidos de Asturias y otros políticos de Asturias aún no han hecho. Y con la violencia no se puede convivir. La violencia se tiene que condenar siempre. Por tanto, por el bien de Asturias, como presidente del Principado, apelo a la convivencia democrática y a esa concordia. Y pido que Asturias sea una vez más ejemplo en toda España de respeto, serenidad y concordia. En segundo lugar, la formación de un nuevo gobierno, que lógicamente anunciará el presidente una vez que ya ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI. Hay que decir una cosa, desde el punto de vista de la coincidencia programática de los dos gobiernos. El Gobierno de Asturias es un gobierno de unidad progresista y en España se va a conformar un gobierno entre PSOE y Sumar, con PSOE y Sumar, ¿no? Porque las alternativas que tuvieron que votar el 23 de julio los ciudadanos fueron esas: o un gobierno del PP con la extrema derecha, con los ultras de Vox, o un gobierno del PSOE y de Sumar. En este sentido, queremos valorar como positivas algunos de los anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como son la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, garantizar esto
que es para nosotros fundamental, porque hay que tener en cuenta que tenemos 300.000 pensionistas, la subida todos los años del salario mínimo interprofesional para que siempre sea el 60% del salario medio español, la aplicación del ingreso mínimo vital, la búsqueda de un gran pacto a nivel de España en este sentido sobre salud mental, que nos parece fundamental, la colaboración con las comunidades autónomas que ha anunciado el presidente del Gobierno para reforzar y luchar contra las listas de espera. Aquí quiero decir que Asturias acepta esa oferta del Gobierno de España, como ya ha hecho, por cierto, la Comunidad de Galicia, y desde luego toda ayuda es poca para hacer frente a las listas de espera. El apoyo al desarrollo del sistema de dependencia, con más recursos para recuperar lo perdido durante los anteriores gobiernos. La defensa de la armonización fiscal, para nosotros, claro. En este sentido, hay que ir a una homogeneización de lo que son los tributos, determinados tributos, para que los ricos paguen más que los demás. Es una cuestión de justicia fiscal clave para que haya justicia social. La continuidad de una política industrial que ha puesto en marcha el PERTE de la descarbonización, que nació de una propuesta de Asturias, o el PERTE naval, que son fundamentales para nosotros. La reducción de la jornada laboral, que ha anunciado el Gobierno de España y que nosotros valoramos muy positivamente, y la gratuidad del transporte, como saben, para menores y para personas con discapacidad. Son noticias que nosotros valoramos de un gobierno que tiene que ser un gobierno progresista y que tiene que recuperar con esas medidas progresistas, sobre todo avanzar y no retroceder. Pero la tercera reflexión que quería hacer es, una vez más, un compromiso político y público al mismo tiempo, tanto mío como presidente como del conjunto del Gobierno de Asturias, que es el siguiente. Ante todo, Asturias. En esta nueva etapa que se abre, queremos dejar como Gobierno de Asturias claro que nuestro mayor compromiso va a ser con la defensa de los intereses de los asturianos y asturianas, que somos, de hecho, la garantía de esa defensa y que vamos a recurrir y vamos a reclamar el cumplimiento de todos los compromisos que están vigentes con el Principado de Asturias, desde la mejora de la red de cercanías, con ese plan de 1.500 millones, la prolongación de la autovía suroccidente para que finalice, la culminación del soterramiento de Langreo, la adjudicación e inicio de la obra del vial de Jove, pero con otros muchos planteamientos, como la financiación autonómica, el rechazo que siempre mantenemos a la inclusión del lobo en el Espre o, por supuesto, la necesidad de un desarrollo homogéneo del corredor atlántico. Como dije en la legislatura pasada y vuelvo a repetir esta, para mí Asturias es lo primero y quiero que la ciudadanía asturiana lo tenga claro. Nosotros apoyamos los gobiernos progresistas, pero lógicamente, si tenemos que discrepar por el interés de Asturias y tenemos que mantener posiciones diferentes por el interés de Asturias, lo haremos tantas veces sea necesario. Asturias, repito, lo primero. En cuanto a los asuntos que ha tratado el Consejo de Gobierno, quiero destacar dos fundamentalmente. El primero, la preparación del 25N. Como saben, ese día se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este caso, vamos a dedicarlo a tratar la lucha contra las agresiones sexuales. Contaremos que el acto central será en Lugones, el día 24, y contaremos además con la intervención de Emma González, doctora en Género y en Diversidad. Hemos hecho un repaso en el Consejo de Gobierno de lo que ha supuesto el Centro de Crisis para las Víctimas de Agresiones Sexuales, que fue en su día una iniciativa pionera en España, que está siendo copiada por otras comunidades y que algunos datos, hay que recordar que inició su andadura, va a hacer 3 años, el 25 de noviembre de 2020, en total ha recibido y atendido a 783 personas. De ellas, 476 fueron mujeres que habían sufrido algún tipo de agresión sexual. Y algo que nos preocupa mucho es que los menores de edad. Hay un porcentaje importante en este sentido, en torno a un centenar, que afectan a menores de edad con una media de 15 años. Nos preocupa porque la enormidad del problema hace que debamos afrontar con más rotundidad, si cabe, la lucha contra la violencia machista, contra este terrorismo de género. Y aquí tengo que volver a lamentar las posturas ultras, las posturas de la extrema derecha, contrarias a luchar contra la violencia que sufren las mujeres, porque cuando niegan que existe, cuando niegan su existencia, cuando niegan el hecho inequívoco de que las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, están negando algo fundamental para nosotros, que es la igualdad. En segundo lugar, hemos valorado un dato, al hilo de una aportación extraordinaria que hemos hecho a Asturex de 600.000 euros de aquí a final de año para favorecer la promoción exterior. En total, a lo largo del año hemos destinado más de 5 millones de euros. ¿Destinado a qué? A favorecer la actividad económica vía exportación asturiana.
De hecho, si en el año 2022 cerramos con un récord histórico que fueron 6.177 millones de euros en exportaciones, es decir, más que el año anterior, lo cierto es que los datos que tenemos ya consolidados hasta el mes de agosto nos permiten aventurar que pudiéramos superar a finalizar este año el récord del 2022. Y es que frente a aquellos que insisten en dar una imagen negativa de que Asturias no avanza, nosotros lo que decimos es que mejor datos, o lo que es lo mismo, hechos y no palabras. Los datos nos permiten ver la recuperación y reanimación de nuestro mercado laboral, 11.000 personas trabajando más en el mes de octubre del 23 con respecto a octubre del 19. Hemos batido el récord turístico nuevamente este año 2023. Las inversiones empresariales se están incrementando. Donde había problemas empresariales se han solventado a lo largo de la legislatura. Yo comentaba el caso de Duro Felguera con la entrada de inversores extranjeros. Comentábamos el tema, por ejemplo, de Vesuvius en la comarca del Valle del Nalón, en Langreo. Ahora el grupo Exion, un grupo asturiano, va a promover una planta pues, para crear paneles fotovoltaicos en este sentido. Y Alcoa, como saben todos ustedes, una gran crisis que tuvo lugar en Alcoa, en la comarca de Avilés, se ha solventado bien con Windar, la entrada de Windar, que no solo va a suponer una inversión importante en términos económicos, sino también para favorecer la creación de empleo. Si a ello sumamos que el 30 de noviembre, como saben, se estrena la variante Pajares, eso significa lo que venimos diciendo, se inicia formalmente la década del cambio, pero queremos seguir trabajando para que nuestras empresas exporten más y mejor y, por tanto, también para que más asturianos y asturianas puedan acceder en condiciones dignas al mercado laboral. Y quedo ahora a expensas de sus preguntas. Buenos días, Ángel Fabián, de la SER. Si me permite, presidente... No se escucha bien, es que estoy... ¿No se escucha? No sé, ¿se escucha? Te escucho mal, igual soy yo que estoy un poco no, de catarro. Igual soy yo que... O somos los dos. Tengo la energía que debería tener. Bueno, dos preguntas, si me permite. Primera, ¿espera presencia asturiana en el Consejo de Gobierno se va a constituir? ¿Espero qué? Presencia asturiana en el nuevo Gobierno. Y la otra pregunta, ¿tiene confirmación de que el presidente Sánchez va a estar el día 30 en la puesta en servicio de la alta velocidad en Asturias? Bueno, lo primero de todo, hay que recordar que quien conforma el Gobierno es el presidente del Gobierno, igual que yo conformo el Consejo de Gobierno de Asturias, con total autonomía y, además lo sabemos, no responde nunca a cuotas territoriales. Es decir, yo no estoy en la cabeza del presidente Pedro Sánchez para saber si va a haber presencia asturiana. Y si lo supiera tampoco lo podría decir, pero es que les garantizo que no lo sé, ¿no? Con toda humildad, no soy de esos políticos que se pegan el pisto y presumen de que saben que... No, yo creo que el Gobierno es una cuestión que solo sabe el presidente Pedro Sánchez y lo anunciará pues, cuando corresponda, ¿no? Convenientemente. Lógicamente, también les digo una cosa, la agenda asturiana la tiene que defender el Gobierno de Asturias. La tenemos que defender este Gobierno de Unidad Progresista y la tengo que defender yo personalmente como presidente. Sobre la presencia del presidente, y podríamos añadir la presencia del jefe del Estado, bueno, una obra de esta magnitud, de 4.000 millones de euros, que supone un antes y un después para la historia de Asturias, desde luego yo estoy convencido que ambos tienen intención de acudir, pero es cierto que no me corresponde a mí confirmar tal evento, sino al propio Gobierno de España. Líder del comercio. En su exposición ya hizo alusión a las reclamaciones que va a hacer al Gobierno de España. Quería ahondar sobre ellas y, en concreto, preguntarle la petición que va a hacer con respecto a la condonación de la deuda, si ya se puede cuantificar la petición de Asturias y cómo se va a ejecutar. No, lo que ha pedido Asturias es equidad de trato. Y equidad de trato no es un porcentaje sobre la deuda actual, no. La equidad del trato, y lo ha definido muy bien el Ministerio de Hacienda con el que hemos hablado, es sobre la pérdida de ingresos que las comunidades autónomas tuvimos en la crisis anterior, se aplica un porcentaje de quita. Es decir, por cuantificar, ¿no? Imaginémonos que se cuantifica que Asturias perdió X millones de euros de recaudación entre los años de la crisis económica anterior y ahí hay un porcentaje de quita. De ahí es donde sale la cifra que se aplicó a Cataluña. Y de ahí es donde, en nuestra opinión y nuestra exigencia, tiene que salir la quita al resto de comunidades autónomas. No, todavía no, porque es verdad que el Gobierno, en este sentido, la fórmula la va a comunicar al conjunto de comunidades. Pero nos ha garantizado, no a nosotros, sino también de forma privada y pública, lo ha dicho públicamente, que es algo que se aplicará al total de las comunidades autónomas que formamos parte del régimen común. Mire, que no tenga nadie duda
de que si la fórmula aplicada es desigual y no nos gusta Asturias, lo diremos públicamente y lo criticaremos. Pero si es una fórmula que tiene en cuenta la pérdida de ingresos de la etapa anterior, de la anterior crisis económica, no nos disgusta la idea, nos parece una buena fórmula para trabajar. Porque quiero recordar a aquellos que dicen, ¿se va a condonar la deuda a Cataluña? No, se va a condonar la deuda a todas las comunidades de régimen común de acuerdo a esa fórmula. Y además, en nuestro caso, tenemos un documento firmado por todos los partidos, excepto los ultras, ¿no? la extrema derecha de Vox, en el que ya hablábamos de esa reestructuración de la deuda y decíamos que tenía que ser en condiciones de equidad. Que nadie tenga dudas, que nosotros vamos a alzar la voz en defensa de los intereses de Asturias y en esta materia más todavía, porque nos interesa, si hay una quita de deuda, que se aplique también a Asturias. Quería preguntarle sobre el acuerdo entre Junts y el PSOE, si comparte la opinión de Pedro de Silva de este fin de semana de que faltó una consulta a los afiliados después de sellar ese acuerdo. Y otra segunda pregunta, si hay división dentro del seno de la FSA sobre ese acuerdo o hay unanimidad también. No, vamos a ver, la militancia votó. No había leído el artículo, la verdad, y es raro porque lo suelo leer habitualmente al presidente de Silva. La militancia votó en la consulta que se hizo a la militancia y creo que el resultado fue claro y rotundo y nítido, ¿no? En este sentido, no tengan ninguna duda que la militancia lo que quería era que hubiera un gobierno progresista en España, porque la alternativa es bien sencilla. La alternativa era un gobierno de PSOE-Sumar o un gobierno del PP y los ultras de Vox. No había más alternativa. Lo explicó muy bien. Yo les recomendaría a todos que escucharan la intervención ayer del portavoz del PNV. Me pareció muy sensato. Y sobre todo que nos descubrió algunos elementos que merece la pena recordar. Es decir, el mismo partido que critica a los socialistas, por ejemplo, por pactar con el PNV, no es que pactara, o quisiera pactar, es que le ofreció el Ministerio de Industria, parece ser, al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, bueno. ¿No cree, por lo tanto, que debería haber una consulta a los afiliados después de ese acuerdo entre Junts y el... No, es que el acuerdo que votamos los militantes ya decía claramente todos aquellos acuerdos que se puedan ratificar. Lo decía la consulta, yo me remito a la pregunta de la consulta. Nuestro sistema es claro, la militancia ha decidido y, por tanto, en base a esa decisión se aplicaron las negociaciones correspondientes. No, en absoluto, vamos. Yo les puedo asegurar que no he detectado ningún tipo de división al respecto, en el sentido de que la gente de la FSA lo que quería, la militancia, muy mayoritariamente además lo demostró, es que hubiera un gobierno, insisto, de progreso de PSOE y Sumar. Porque miren, cuando digo que no había alternativa, no había alternativa. A mí que me gusta repasar las encuestas, es que si hubiera habido nuevas elecciones, que era lo que pedían la derecha, ¿no? Otras elecciones más, las encuestas serias y rigurosas que hay decían que el escenario volvería a ser el mismo. Prácticamente el mismo, escaño arriba, escaño abajo. Con lo cual, otra vez situación de bloqueo. ¿Y qué estamos? ¿Repitiendo elecciones? Entonces, permanentemente. No, la ciudadanía, yo creo que hoy, en este sentido, uno puede discrepar de las posiciones de un gobierno, pero puede discrepar de las posiciones de un gobierno porque hay un gobierno. Y el gobierno de Asturias siempre reclamó y reivindicó la necesidad de que hubiera un gobierno cuanto antes, porque tenemos muchas cosas que negociar, tenemos muchas cosas que exigir que se cumplan y también tendremos muchas cosas en las que discrepar, pero para eso necesitamos un gobierno. Sí, presidente, buenos días. Vicente Montes, de la Nueva España. Le digo unas cuantas y luego usted lo distribuye. Lo primero, el texto de la amnistía. Usted había dicho que no participaba de aquellas negociaciones, pero que estaba seguro de que estaría dentro del marco constitucional. No sé si después de haberlo leído mantiene esa posición o es una amnistía que le gusta relativamente. Y la segunda cuestión, no sé si comparte que vamos a un escenario de mayor polarización política en el ámbito nacional y de tensiones territoriales por ciertos acuerdos con algunas comunidades. Si teme que esa polarización política afecte a los acuerdos en el noroeste para la financiación autonómica, usted es el único presidente socialista en ese bloque, y si teme también que se traslade a la Junta General. Y por último, bueno, ¿hay alguno que le pone a usted en las quinielas para ministro? No sé. ¿A mí? Si lo tiene usted en mente o... No, empiezo por la última. Contundentemente no, vamos. Mi propósito y mi planteamiento, y es lo que voy a hacer, es cumplir con el mandato de las urnas y es, por tanto, seguir siendo presidente del Principado de Asturias, pase lo que pase, ¿eh? Hubiera o no hubiera. Quiero decir, en esto quiero ser tajante. Mi compromiso es total y absoluto con Asturias. O
sea, descarten mi nombre por completo porque yo voy a quedarme en Asturias a hacer lo que me gusta, que es ser presidente del Principado y representar los intereses de Asturias. O sea, no, eso descartado. Sobre el texto de la ley, esta proposición de ley que se ha registrado ya en el Congreso. He hablado con varios constitucionalistas y dicen que desde el punto de vista constitucional sí tiene encaje, tal y como está redactada, que es una ley que está muy medida, muy analizada desde el punto de vista técnico. De hecho, como ven, incluso cualquier matiz está estudiado hasta el mínimo detalle y, por tanto, parece que pudiera pasar perfectamente el filtro de la constitucionalidad. No obstante, tenemos una garantía en el sistema constitucional español, que es que sabemos que existe un tribunal constitucional, que va a haber un recurso de inconstitucionalidad a esa ley cuando se apruebe y que, por tanto, el Tribunal Constitucional es el que va a fallar claramente si es constitucional o no. Yo, por tanto, me remito al Tribunal Constitucional. Primero tiene que el Poder Legislativo aprobar, porque no es el Gobierno el que va a aprobar la ley. No. Es en este sentido el Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes Generales, las que tienen que aprobar. Una vez aprobado, el PP ya ha anunciado que la va a recurrir, por tanto, vamos a tener una garantía a mayores, que es el Tribunal Constitucional. De hecho, yo sé que incluso hubo gente que reivindicó que la Unión Europea interviniera, ¿no? Y la Unión Europea, en este sentido, yo creo que ha dejado claro que no ve margen a la intervención o ha deslizado que no lo ve. En todo caso, la garantía del Tribunal Constitucional para garantía de todos los asturianos y asturianas yo creo que es muy importante. Sobre las tensiones y la crispación, es que lo estamos viviendo, eso es cierto, yo lo reconozco. Mi estilo no es ese, cada uno tiene un estilo político, el mío no es un estilo bronco, no es un estilo de insultar al adversario, no es un estilo de atacar por atacar, yo no creo en esa política, yo creo en la política útil, en la política del diálogo, en la política de la mano tendida, en la política del respeto. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, fíjese, ya voy a decir, por supuesto, no se me ocurriría insultar, ¿no? Desde la tribuna que estuve entre el público, como otros presidentes autonómicos, siguiendo el debate, no se me ocurre insultar a ningún portavoz. Pero si por un calentón insultara, yo lo que haría con toda humildad es pedir perdón. Porque todos nos podemos equivocar, y eso es cierto, todos nos podemos calentar, eso es cierto. Y por tanto, en esos casos lo que hay que hacer es ser humilde, aterrizar el tema y pedir perdón. Sobre si eso va a afectar a las relaciones con el noroeste, en modo alguno, porque mi propósito como presidente del Principado, si es defender los intereses de Asturias por encima de cualquier otro, las alianzas con el noroeste son claves mantenerlas, o sea que las vamos a mantener. Yo lamento, por ejemplo, sí lamenté públicamente que el presidente de Castilla y León no tenga la autonomía suficiente para poder desautorizar los insultos que no ya a mí, yo creo que a media España ha dirigido el vicepresidente, que por cierto no sé muy bien a qué se dedica, qué tareas tiene encomendadas, porque parece que está alojado permanentemente en la calle Ferraz, ¿no? Allí manifestándose. Es un vicepresidente rotatorio o en movimiento, ¿no? Igual es que yo creo que podían modificar y si tiene oficina comercial Castilla y León en Madrid, igual podrían plantearse el ponerlo como representante. Pero más allá de la broma, que un vicepresidente esté insultando a todo el mundo, ya no a mí, repito, a todo el mundo, lo que deja entrever es que hay gente que no cree en el diálogo. Por eso, los que sí creemos en el diálogo, frente al insulto lo que hacemos es rebajar la tensión. Y por eso yo también lamento, y lo vuelvo a hacer, que haya partidos y que haya políticos que en Asturias todavía no han hecho una condena expresa a la violencia que está teniendo lugar. Porque fíjese, yo tengo la autoridad moral de pedir que se condene, porque cuando la sufrió Vox, el primer político asturiano que salió condenando, recordarán aquellas pancartas que se colocaron en la casa de Espinosa de los Monteros y la señora Monasterio, a su llegada, unas pancartas, que ellos se sintieron agredidos, el primero que lo criticó fui yo. Igual que cuando se atacó, se recordarán también en el Concejo de Lena, a Pablo Iglesias e Irene Montero, el primero que lo criticó fui yo. Porque yo no tengo ningún género de dudas, ningún problema en condenar la violencia, sea verbal, sean agresiones, sean insultos, o ya no les digo nada, violencia física, porque es que ayer a un diputado del PSOE le agredieron en Madrid. Y yo lo que quiero hacer es una reflexión al conjunto de la sociedad. En democracia podemos defender cada uno las posiciones que queramos, pero respetando a la otra persona y siendo consciente que la violencia no soluciona nada. Y yo quiero hacer una llamada a la concordia nuevamente y a la convivencia, porque estas cosas sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y aquellos que inflaman, que generan odio, que generan crispación, que están con la tensión permanente, lo que tienen que ser conscientes es que, bien por vía activa
llamando a esa rebelión, bien por vía pasiva, porque no la condenen, son responsables de lo que pueda suceder. Y yo lo tengo que advertir, de lo que puede suceder. Hoy, 2 sedes, 2 casas del pueblo socialistas que han sido vandalizadas. Pero es que nadie descarta que mañana pueda ser una agresión a un dirigente socialista, a un militante socialista, o a un consejero o consejera, o un diputado o diputada. ¿Y entonces qué? O algo más grave. Y entonces vendrán las condenas. Pero las condenas tienen que ser ahora, para apelar a la gente que nos sigue, a la gente que nos escucha, para decirle que no tiene ningún sentido el odio, que no tiene ningún sentido hacer política desde el insulto y que no tiene ningún sentido el no ser todos un poco más humildes para bajar la tensión, la crispación e intentar entendernos. Perdón, para dejar esto ya, simplemente una cosa. Ha hablado de los insultos. El presidente de Vox en Asturias ha reiterado apelarle a usted como traidor. Las relaciones con Vox no han sido buenas por parte del PSOE. Supongo que, no sé si las relaciones entre el PSOE y Vox nunca han sido buenas, pero no sé si esto supone algún tipo de Yo aprecio en Vox una radicalización, si es que era posible que hubiera una radicalización. Porque mire, el señor Blanco, con el que tuve debates muy duros la legislatura pasada, estoy seguro que eso no lo hubiera dicho nunca. Hubiéramos podido debatir sobre las consecuencias, pero el tono era un tono educado al menos. Era un tono ultra, pero educado. Yo lo que aprecio es que quizá la salida del señor Blanco, la salida de Espinosa a los Monteros, lo que ha hecho es que tengamos a un Vox que además está más débil, como consecuencia de las elecciones generales ha empezado su declive. Yo estoy convencido, quédense con esta fecha, el 23 de julio empezó la desaparición de Vox, estoy convencido de ello, y entonces lo que están haciendo es incendiar el ambiente porque creen que de esa manera pueden recuperar algo del apoyo que están perdiendo. Y yo por eso siempre digo que yo respeto muchísimo a los votantes de Vox y que lo que voy a dedicar es mi tiempo y mi esfuerzo a convencerles del error de apoyar a una formación política tan profundamente irrespetuosa, tan profundamente antidemócrata, tan intolerante, tan agresiva. Yo les voy a decir que en democracia se puede votar lo que uno quiera, claro que sí, pero que hay límites que no se pueden pasar. Y por eso yo sé que hay muchos votantes de Vox y estoy convencido que no entienden estos insultos ni esta agresividad. Sí, Raúl Molina, de la Agencia EFE. Usted hablaba de la posible no constitucionalidad de la futura ley de amnistía, pero me gustaría conocer su opinión y le recordaría en este sentido, por ejemplo, el señor Paje decía que veía más necesidad que virtud en ese texto. Bueno, yo ya lo he dicho, es que yo me limité en todo momento, recordarán, antes, durante y después, dije siempre que los acuerdos a los que se llegaran para garantizar el acceso a la gobernabilidad de este país tenían que un marco definitorio. Si me permiten, hasta lo ejemplifico. Este marco, el de la Constitución española. Todo lo que cabe en la Constitución española es negociable. Lo que no cabe dentro de la Constitución española y, por tanto, no es constitucional, yo nunca voy a estar de acuerdo con ello. Y eso lo quiero dejar muy claro. Por tanto, para mí era muy importante, y siempre lo dije, que esa ley, que ahora ya conocemos el texto, y la mayoría de constitucionalistas con los que he hablado analizan en este sentido y dicen que les parece que tiene encaje porque ha sido una ley muy perfilada, pero, no obstante, permitan que en este sentido diga que la garantía para todos y todas es saber que el Tribunal Constitucional determinará la constitucionalidad de la misma. El marco de debate tiene que ser la Constitución, no porque la Constitución no se pueda cambiar, ojo, sino porque para cambiar la Constitución se necesita el acuerdo de los dos grandes partidos, y eso en estos momentos no se da, con lo cual no hay en vistas un cambio constitucional, es imposible. Por lo cual el marco de diálogo, el marco de debate, el marco de análisis, el marco de pactos tiene que ser siempre la Constitución, y yo nunca voy a jurar de estas palabras, siempre me voy a remitir a ellas. Lo que cabe en la Constitución son debates políticos que pueden hacerse. Lo que no cabe en la Constitución no me vale. Sí, dos cuestiones. Una, los presupuestos, ¿sí cree que por primera vez van a llegar a la Cámara ya con el respaldo suficiente para ser aprobados? A tenor de las declaraciones de Covadonga Tomé. Y dos, sobre el incremento de las tarifas de Cogersa, que ha recibido críticas por los ayuntamientos y también por muchos partidos que entienden que es una consecuencia de la falta de planificación por parte del Gobierno. Mire, espera, empiezo por lo primero, el presupuesto. No estoy en condiciones de decir si hay acuerdos previos porque no se han cerrado ningún acuerdo, pero espero que los haya. Espero que los haya porque Asturias necesita presupuestos para el 2024. Y le pongo un ejemplo a los que me estén escuchando. Si se aprueban los presupuestos del 2024,
Todas las escuelas de 0 a 3 años serán gratuitas. Aunque solo sea por eso, ya merecería la pena que se aplicara. Y también pongo otro ejemplo, para las familias de clases medias y clases trabajadoras. Para esas familias de clases medias y trabajadoras que tengan 2 hijos, van a poder aplicarse las deducciones fiscales mucho incrementadas por el segundo hijo, de forma de manera que pasen a ser consideradas a efectos fiscales esas familias de clases medias y clases trabajadoras como familias numerosas. Aunque solo sea por eso, yo creo que merece la pena que haya presupuestos. Sobre el tema de Cogersa, mire, aquí yo, cuando se dice falta de planificación, no, es que esto fue un debate no de la legislatura anterior, sino de la anterior. Hace 2 legislaturas se tomaron acuerdos de cuál iba a ser el futuro de Cogersa y se está siguiendo lo pactado entonces. Entonces hubo un debate abierto si hacer una incineradora o no, bajo el mandato del presidente Javier Fernández, y los partidos llegaron a un acuerdo de que no iba a haber incineradora. Desde el primer minuto se dijo que eso incrementaba el coste de los residuos, de la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque lógicamente había que hacer una planta de tratamiento de basura bruta por obligación de la Unión Europea, que es una obligación establecida por la Unión Europea, no es una decisión del Gobierno de Asturias, lo impone la Unión Europea. Y eso incrementa el coste. ¿Dónde está la vía para abaratar el coste? La tienen los propios ayuntamientos. Si fomentan el reciclaje no paga. Es decir, todo lo que se pueda reciclar no va a tener ese coste. Luego está el tema del tratamiento del CSR, que eso también se analizó. Claro, si una planta de tratamiento de basura bruta iba a generar X toneladas en este sentido de CSR, que es el combustible sólido recuperado. Lógicamente, eso hay que darle una solución definitiva. Entre medias, saben que hay una planificada, pero es entre medias, porque hay que llegar a una solución definitiva que yo creo que será una que nos llene en el acuerdo a todos los grupos. Pero, desde luego, lo que no pueden decir los ayuntamientos es que no lo sabían, porque esto ya no es de la legislatura anterior, es de la anterior. Yo era alcalde entonces. Y a todos se nos explicó, a todos. Bueno, eso es algo que estamos estudiando todavía. Y, lógicamente, que hablaremos con los grupos parlamentarios y primero planteará, lógicamente, el Gobierno. Pero quiero recordar esto, todos los ayuntamientos lo sabían. Y cuando digo todos, somos todos, porque yo participaba también de las asambleas de Cogersa. O sea, no vale decir que no lo sabíamos. Todos sabíamos que el no optar por la incineradora y optar por el tratamiento de la basura bruta tenía un coste incrementado como consecuencia de la legislación de la Unión Europea. No se puede engañar a la gente, ¿eh? Apuntando un poco en la pregunta de Raúl, ha hecho un análisis sobre qué opinión tiene de la ley de amnistía, muy técnico, muy didáctico, pero yo creo que me gustaría conocer su opinión personal o su valoración moral sobre la amnistía o incluso su valoración política desde su posición como dirigente socialista. Vamos a ver, es que cuando dice muy técnico es que yo soy licenciado en Derecho y es la única forma que sé analizar una ley, se lo garantizo. Entonces, como... No, es que, vamos a ver, yo no creo que en este sentido sea un debate de opiniones. Es un debate de una ley que se tiene, lógicamente, que analizar desde la perspectiva legal o no, constitucional o no. Ya está. Yo me remito a lo que dije siempre. Lo dije, recuerdo, la primera vez, a la salida de ser recibido por el rey Felipe VI, en cuanto a jefe del Estado, que tuvimos un despacho en la Zarzuela, al que me invitó. En aquel momento recuerdo 2 cosas. Me preguntaron, el candidato era Feijóo, recordarán que se había nominado al candidato Feijóo, y yo defendí la opción del jefe del Estado, dije que estaba en su derecho, de acuerdo a las consultas, porque es lo que dice el artículo 99 de la Constitución, que yo recomiendo a todo el mundo, que ahora todos somos constitucionalistas, pero nadie lo lee, leamos el artículo 99, que es sencillo, y el artículo 99 dice, el rey, previa consulta de los representantes de los grupos, propondrá un candidato. Claro, si hay grupos que no van a ver al jefe del Estado, lógicamente se queda con la información que recibe, no la que lee en prensa. Con lo cual, yo eso lo despejé. Y lo segundo era sobre los acuerdos a los que se podrían alcanzar si esa investidura era frustrada. Y yo siempre dije, para mí el marco de acuerdo, y de ahí no me salgo, es el de la Constitución. Lo repetí creo que 3 veces más, hoy ya debe ser la 4ª o la 5ª. Yo siempre digo lo mismo. Los acuerdos que encajen dentro de la Constitución a mí me valen. Y los que no encajen dentro de la Constitución no me van a servir. Y, por supuesto, en segundo lugar, como en el tema de la deuda, yo ahí soy muy claro. Equidad. En el tema de la deuda exigí, se lo transmití al Gobierno, lo reivindiqué, que es que no podía quedarse solo en atender
a una comunidad autónoma y el Gobierno ha cumplido en este sentido anunciando, y lo ha dicho en la firma del propio acuerdo, pero lo ha hecho también en el Senado, de que se va a extender a todas las comunidades de régimen común. Y es el momento de hacer números y será el momento de enjuiciar, pero que nadie tenga dudas de que nosotros estamos aquí para defender los intereses de Asturias y yo el primero. Y por eso la quita de la deuda a nosotros también nos puede beneficiar. Pero también sobre leyes que aprobó en su día el Partido Popular, el Partido Socialista tiene una opinión política. Sí, bien, pero yo manifestamente legales. Pero usted me pregunta por si los acuerdos, en este sentido, ¿cómo sería la definición? Que para mí cabe cualquier acuerdo y yo siempre estoy remitiéndome al marco de la Constitución. Presidente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya nos dio alguna pista quizá, pero va a ir a la Junta General una proposición del Partido Popular, una iniciativa, no sé exactamente la figura, para que usted explique las consecuencias que en Asturias tiene los acuerdos de investidura. ¿Descarta usted definitivamente ir a la Junta a explicarlo? Bueno, debe ser que cada 15 días quien va a la Junta es un hermano gemelo que tengo como Emiliano, el presidente de Castilla-La Mancha, y yo me quedo en presidencia. O un holograma, no sé. Igual quien comparece en la Junta cada 15 días, yo entiendo que igual me ven más delgado y ven alguna diferencia, entonces por eso es la duda, ¿no? Pero yo comparezco cada 15 días, comparezco en la Junta y me someto a la pregunta libre que quieran hacer los grupos políticos. Al único grupo que le escuché una aportación en este sentido, vamos a decir constructiva, fue a Foro Asturias decir que, lógicamente, su pregunta iría sobre esto. Y a mí me parece bien, es más, yo animo a los 3 grupos parlamentarios que quieren esto, que dicen que yo no comparezco cuando estoy cada 15 días en la Junta General, les animo desde aquí a que hagan las 3 preguntas sobre lo mismo, sobre esto. Lo tienen fácil, que cumplan en este sentido con lo que está establecido. Pero ya digo, yo creo que quien comparece en la Junta cada 15 días soy yo, siempre me presto a ello. En la legislatura pasada, y el otro día haciendo memoria, saben que suelo quedarme bien con las fechas, solo fallé una vez, si mal no recuerdo, porque estaba enfermo, creo que fue una semana que había tenido COVID, y yo pedí al Parlamento que habilitara una sesión extraordinaria la semana siguiente para responder las preguntas que no había podido responder en esa semana. Por tanto, no puedo admitir eso del presidente no comparece en la Junta. ¿Cómo no voy a comparecer si estoy cada 15 días allí? Yo perdone que insista, pero es un poco en la línea de los compañeros. Quería saber si se siente cómodo con ese pacto entre el PSOE y, en concreto, Puigdemont, una persona que de momento está fugada de la justicia. Puigdemont, que yo sepa, no es diputado. Bueno, pero han pactado, ¿no? No. Estaba en la reunión de Me imagino de que se Bruselas. referirá a un partido determinado. Mire, le voy a responder con otra. No, le voy a responder con. No negocio solo, no, perdone, no. La información no es esa. Le voy a responder con otra pregunta. ¿Qué habló el PP con Junts que no ha hecho público? ¿Y qué habló el PP con el PNV que ayer Aitor Esteban anunció que iba a ir desvelando en los próximos fascículos? ¿Por qué unos acuerdos son transparentes? Y yo entiendo que haya gente que dude, que pueda tener suspicacias sobre esos acuerdos, pero son acuerdos públicos y transparentes. ¿Qué diferencia hay con aquellas otras negociaciones que no se han hecho públicas nada? Lo dejo ahí para la reflexión de todos y todas. Pero no me respondió a si se siente cómodo. Mire, yo lo que quiero es un gobierno de progreso para este país, formado por PSOE y Sumar, que aborde esos problemas que le dije antes, que suba las pensiones, de acuerdo al IPC, que suba el salario mínimo, que luche contra la violencia machista, la que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, que tenga en cuenta la realidad de la política de vivienda para atender a los jóvenes. Eso es en lo que yo siempre voy a estar de acuerdo. Que haya un gobierno que haga eso, siempre va a tener mi apoyo. Buenos días, presidente. Sí. Sí. Yo quería ahondar también un poco en los compromisos que decía pendientes, sobre todo el tema del lobo. Del lobo. Es que estoy hoy atascado, no oigo. Del lobo. ¿Confía o cree que habrá un cambio de criterio? Bueno, no le voy a engañar, no. No creo que vaya a haber un cambio de criterio porque el Gobierno de España tiene una posición definida de toda la legislatura pasada. Pero fíjense, esta es una de las cosas que desmontan por completo la teoría esta que algunos practican del sucursalismo, que a mí me hace tanta gracia, ¿no? Que es una teoría, por cierto, viejísima porque ya se utilizaba con el presidente Pedro de Silva. Pedro de Silva se le acusaba de sucursalista de Madrid. Bueno,
lo mismo siempre, ¿no? El sucursalismo. Nosotros tenemos una posición clara como Gobierno de Asturias que hemos mantenido en el Gobierno anterior y el actual, que es en esta materia lo que pedimos es la exclusión, sacar el lobo del Despre y recuperar, no que el lobo sea especie cinegética, cosa que en Asturias no era, sino que existan planes de gestión que nos permita abordar el problema en determinadas áreas rurales de Asturias. Y fíjense si lo defendemos, que no solo lo hemos defendido a viva voz en reuniones multisectoriales o reuniones privadas con el ministerio correspondiente, sino que también hemos judicializado el tema. Hemos hecho, como saben, una reclamación judicial que yo espero que falle a favor de Asturias. Muy bien, nos vemos ahora en 10 minutos.